Seguimos. Decíamos que la visión de Pablo de la iglesia es tremenda, es tan clara, que cuando él es llevado, él ve esa iglesia celestial, él ve la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, hay un diseño de Dios. Siempre lo eterno de Dios y celestial tiene que ser reflejado en la tierra. Ese es el diseño de Dios. Por eso es como que Pablo se habrá venido con una pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo se hace? ¿Cómo esto que él me mostró se puede replicar? Claro que es por su vida, ¿no? Por su espíritu. Pero como decíamos, no hay forma, no hay palabras humanamente para que cuando vemos algo eterno, poder expresarlo a nivel terrenal. Por eso es una vida, hay cosas que uno no puede expresar. Cuando yo empecé a caminar mis días en la fe, yo no puedo explicar lo que me abrazó, lo que vino a mi vida, a mi ser, algo que me enamoró de Dios. Y no fue que leí un versículo o que escuché un predicador. Hay algo que fue una persona que se metió y activó un cambio en mi vida. O sea, eso es lo que, ¿cómo uno explica eso? ¿Cómo uno eso lo habla? Un versículo sí, lo puedo hablar, pero esa vida no se explica, se expresa. Entonces muchas veces, fíjense cómo las personas dicen, y yo quisiera cambiar, y yo me quiero poner las pilas. Y es triste, pero no es así, porque no somos nosotros. Es esa vida que vino y se notó que en la tristeza me alegró, que en la alegría me contristó. O sea, ese gozo que no se puede explicar, que eso es Dios. Si eso no habita en nosotros, es difícil, es imposible. Por eso es una vida. Entonces, cuando nos quedamos, yo en este tiempo, las personas que se acercan al Señor sin haber conocido nada y no conectan primero con la persona de Cristo, son muy propensos a aprender. Y les va a gustar, porque eso también tiene el alma, ¿no? Que le gusta aprender. Qué bueno lo que escuché. Me gustó, me sentí cómodo. O sea, y lo podés tener ahí 40 años así, sentado. Pero nunca con la naturaleza, sí con el haber aprendido. ¿Ven? Entonces, cuando uno ve personas que migran porque sí, ¿y qué le pasó? No sé qué le pasó. Le pasó a un ser humano. Eso le pasó. Le pasó que el ser humano se cansó. Se le acabó la buena voluntad al ser humano. ¿Ven? Entonces, eso vuelvo a esto, eso es lo que Pablo está encarando en Timoteo. Él quiere que no le pase eso a él. ¿Ven? Pero vuelvo a decir, él no puede hacer más nada que simplemente expresárselo, porque es una tarea de Timoteo con el Señor, de conectar con esa verdad. Solo lo inquieta eso, lo anima a eso. Decíamos que la visión de Pablo de la iglesia con naturaleza celestial es tremenda. Por eso, en el principio de Dios es todo lo eterno y celestial, Dios lo va a transferir a la tierra. ¿Sí? Eso pasó con su Hijo, pasó con su iglesia, sigue pasando. Esa es la idea de Dios para el mundo. Entonces, hay demasiado, cuando Pablo, digamos, ve eso y vuelve, él se da cuenta que hay demasiado olor a humano en la iglesia. Sí, acá tengo un problema. Acá tengo algo que puede frenar esto que vi para que se exprese. Esta verdad horizontal para que se exprese, vertical para que se exprese horizontalmente. Primero decíamos, no encuentra las palabras para describirlas. ¿Por qué? Porque ¿cómo soluciono algo que de repente
no se soluciona con oración, se soluciona con ejercicio. Por eso le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te estoy pidiendo que ores, estoy pidiendo que te ejercites, ¿sí? Porque esta naturaleza que se te dio necesita un ejercicio, no oración. No es que está diciendo que la oración está mal, sino que hay cosas que no se gestan solo con la oración, sino con el ejercicio, con el ejercitarse. Por eso anima a Timoteo a eso. Ejercítate en la fe y en la piedad, le dice en un momento, entre otras cosas. Por eso es que decíamos esto, cuando él, estando en Corintios o en Atenas, él veía esto, cómo se preparaban. Y Pablo, vieron, bueno, él capturaba y decía, o sea, por revelación, contextualizaba y sacaba, bajaba los planos de Dios a través del contexto en el cual estaba viviendo. Por eso es que vuelvo a esto, que le habla de que necesitas entrenarte como los atletas que corren, procura ser como un atleta, como un soldado. Él le va diciendo, porque está viendo el contexto, y vuelvo a esto, porque una vez que logras ejercitarte bien, logras ganar y logras quedar en una posición de excelencia, ¿sí? Eso es lo que se está refiriendo. Vuelvo a esto, se ponía ese busto ahí en él, se libraba. Hay cuatro aspectos que pasa en eso. El que ganaba las Olimpiadas de estas ciudades era un busto en el estadio. Segundo, libraba a su familia de los impuestos. Número 3, tenía ciudadanía romana. Y cuarto, no se preocuparía nunca más por ir por todo el mundo sin tener ningún tipo de problema. Pablo está leyendo su mundo. Escuchen, Pablo está leyendo el mundo en el que está, el tiempo en el que él está pasando sus días. Y hay un montón de personas que se preparan físicamente para cambiar sus días, su posición. Y es lo que le está diciendo, Timoteo, ejercítate para que cambien tus días, o sea, quedes establecido, aprobado en Dios, ¿sí? Y logres todos los beneficios que hay en estar en su reino, en ser parte de su reino y de su expresión. Por eso dice que Pablo tiene que combatir linealmente con este tipo de gente. O sea, le toca leer el mundo. Bueno, hoy lo mismo, hay personas que hoy se preparan de una manera para sobresalir, para lograr tener. Bueno, hoy nosotros nos tenemos que también ejercitar para lograr tener una posición, según Dios, en este mundo. No la que el mundo nos da, sino la que Dios nos da en él. ¿Ven? Porque yo quizás mi alma quisiera tener el ejercicio necesario para cumplir con lo que el mundo está demandando. Pero Dios dice, yo te llamé para mi reino, en donde el ejercicio, diga conmigo, es otro. El ejercicio es otro. Entonces, eso es lo que está tratando de que entienda Timoteo. No porque tengamos, no es porque tengamos un evangelio diferente en lo vertical, sino que necesitamos ser ejercitados para entender esa verdad que baja de Dios. Porque si no estamos ejercitados, es imposible entenderla. Por eso le está diciendo, o sea, Dios va a ser claro en tu vida cuando te ejercites en la naturaleza que te dio. No es que la dejes ahí dormir, sino que ejercítate en esa naturaleza que Él te ha dado. Y es como cuando de repente Dios te dice, hoy tenés que ir. Y el otro te dice, no, hoy no tenés que ir. ¿Quién se ejercita? Como los dibujitos. Está ahí. Pablo dice, ejercítate con el blanquito. Perdón, blanco. O ejercítate con este. Estás en el horno. O sea, hay uno solo. Perdón. No lo van a entender después. Perdón, don Blanco. No aprendas, aprende. Todo el contexto. Bien, ya me distrajiste. Entonces, Pablo está diciendo, bueno, necesito que este evangelio
¿Dónde se hace diferente? No, acá se hace diferente. Acá es de Dios, de Dios. No, donde se hace diferente es acá. Cada uno lo toma y lo vive. Por eso Pablo dice, ejercítate, porque cuando baja eso, necesitas estar ejercitado para recibir eso y trazarlo linealmente, expresarlo en la tierra. Si no estás entrenado, te cae y no se soporta el peso de gloria. No hay forma, no hay carácter, no hay espíritu, no hay vida, no hay nada que lo soporte. Y no hacemos los muertitos. Lo recibimos, estaba ahí, pero por no ejercitar. Es ejercitarse. No es solamente que te tiren las pesas y las aguanto. Las aguanto hasta que puedo. Yo te las tengo que tirar. Pero el tema es que te ejercites. ¿Eh? Porque es que me tiran las... Y sí, el evangelio dice, te cae. Y si no te ejercitas, llega un momento que te aplasta. Pero no es que Dios no nos dio la forma ni la fuerza, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué puedo todo en Cristo? Lo que Dios me dio a reproducir. ¿Mm? Por eso Pablo dice, tienes que entrenar conforme, diga conmigo, a la horizontalidad. O sea, baja esta verdad, pero tienes que entrenarte. ¿Por qué? Porque necesitas manifestarlo al mundo. ¿Sí? Tienes que entrenarte en lo que Dios está bajando. Con el evangelio que nos ha sido encomendado, ¿qué? Propagar. Baja una verdad y horizontalmente tiene que ser propagado, pero se tiene que entender. Diga conmigo, esto es con entrenamiento. Entrenamiento. Pablo se refiere a las escrituras, o sea, él está viendo las escrituras, pero las escrituras, digan conmigo, te lleva a un entrenamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me quedo a esperar. No, hay un entrenamiento, hay una palabra y hay un entrenamiento. ¿Cómo hago para que todo lo pueda en Cristo que me fortalece? Voy al culto. Óreme. No, hay un entrenamiento. Hay un entrenamiento. Ven, por ser versiculares desde un liderazgo te pueden mantener ahí bobo toda la vida. Sentadito cumpliendo, diezmando, ofrendando, cantando, nunca entendiendo, nunca aprendiendo y siendo libres por una verdad. Entonces, Pablo se refiere a esto de las escrituras. Te llevan a un entrenamiento, ¿por qué? Digo yo, porque ya Dios te dio la naturaleza. Dios te dio la naturaleza para poder ejercitarse. Ahora, ¿cuántos fueron alguna vez a un gimnasio? ¿O conocen un gimnasio? ¿Con quién cuando va al gimnasio, con quién se encuentra? Diga conmigo, con el que hizo todo lo que yo no hice. Dígalo, nos encontramos con el que hizo todo lo que yo no hice, pero que me hubiera gustado hacer. ¿Sí? Eso que te encuentras cuando vas al gimnasio. No te encuentras un gordito. Bueno, levante, no, porque eso sería una cargada, ¿no? Encuentras un tipo que ha ejercitado todo lo que tiene que ejercitar para verse como y para guiarte en lo que está. ¿Ves? Y es como antipático, porque ¿cuándo voy a llegar a eso, no? Y ya uno empieza, ¿eh? Y ya está, antes de empezar ya abandonaste, ¿viste? Fui a la clase gratis, a la primera y después. ¿Eh? Entonces, ahora, usted lo ve al tipo y tiene, diga conmigo, 2 piernas, 2 brazos, un cerebro, diga como yo. Lo único que él se ejercitó y yo no. O sea, cuando yo llego, una de las cosas que tengo que decir es, ¿cómo arribo a eso? ¿Cómo arribo?
al personal trainer, al prédico. ¿Cómo arribo? ¿Cómo es? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer una rutina, hay una forma, pero ¿cuántas repeticiones? Y todas las que dicen ahí, claro. Perdón, pastor. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen, ¿eh? Una panza. Ah, también. Ahí está. Eso es importante. Ahora, a ver, tampoco tienen más músculos que nosotros. Tienen la misma cantidad. Nada más que los tienen ejercitados. ¿Ves? Ejercitaron. Entonces, diga conmigo, no es otra naturaleza. Es ejercicio. Es ejercicio. ¿Cómo hago para sacar todo lo que tengo dentro que se note? Ejercitando. Ejercitándome. A ver, ¿a usted se le ocurriría ir al preparador físico, ¿sí? Y decirle, orame, que mi bíceps crezca, que mi tríceps crezca, que las piernas, óreme, dale. Y empieza, que crezca, Señor, ahora. Imposible, hay que ejercitarse. ¿Saben lo que he experimentado los primeros años? Óreme para que siga lo mismo. Es una mentira, eso es una gran mentira. No el orar, lo que las personas hacen de ir, a ver, yo tenía reunión los miércoles, los viernes, los domingos. Los 3 días pasaban los mismos. Hoy uno lo entiende. En ese momento, bueno, sí, pasó el hermano. No pensaba, era demasiado ignorante, inocente. Hoy, dale, anda a tu casa. Porque es una mentira, pero es una mentira. Nosotros no lo podemos. Vuelvo a decir, así tuviera 1000 acá reunidos, lo tendría que decir igual. Porque es una mentira. Es una mentira. El alma es engañosa. Y convive. Hasta que no me ejercito, convive. Hasta que no lo agarra a patadas al viejo, persiste. Pero tenemos que tener toda una verdad revelada. Y a mí un pastor me hace levantar la mano, diga conmigo, y eso cree que va a solucionar, es imposible. No, está fuera de lugar. Entonces, usted no vaya a pedir oración O sea, no podemos pedir que venga con oración lo que viene con ejercicio. Así de simple. Ahora, fíjense, según el deporte, en esto, nota de color nomás, pero según el deporte que se haga, hay ejercicios que no se deben hacer porque hay músculos que hay que preservarlos al natural para que al momento que se ejercite no se rompa. Algunos dicen que yo los he visto, pero algunos dicen que los futbolistas les tienen prohibido hacer bicicleta. Yo he visto bicicleta fija hacer, pero bueno, dicen ¿por qué? Porque endurece algunos músculos que a la hora del juego se pueden romper. Pero llévelo a la vida espiritual. Hay ejercicios que tenemos que hacer y hay ejercicios que no tenemos que hacer para que en el momento que nos pongamos a prueba no nos rompamos. Estemos preparados. ¿Sí? Ahora, le dice, estudia la palabra. Y allí la palabra también es espudazo, que significa inquirir, indagar. Pero
Ahora es donde vemos que, ¿se acuerdan cuando, todavía siguiendo esta línea del deporte, ¿no? Y del gimnasio? Más que nada del deporte. Cuando hablábamos de que hicimos demasiado voluntario el evangelio, ¿sí? Demasiado amateur. Cuando un profesional en un deporte se prepara para ganar grandes cosas y para eso se ejercita. No es que se tira en la casa hasta el día del partido y el tipo después va, ¿sí? Se clavó 3 churrascos y, o sea, no, el tipo se prepara, se niega a cosas, se equilibra su cuerpo, ¿sí? Se ejercita, ¿sí? Pero el que es amateur, no. O sea, cuando a mí me invitan a jugar al fútbol, bueno, si puedo voy, si no, sé que por ahí no estoy en estado, no puedo correr ni el colectivo, o sea, me doy cuenta porque no me ejercité. Por eso es que hablamos muchas veces de que al no ejercitar esta naturaleza, ejercemos un evangelio demasiado amateur, demasiado voluntario, por no prepararnos. ¿eh? Y está esto en el común de la gente, pero eso no es para mí. Seguro que al pastor le habló Dios de todo eso que está diciendo y que él tiene que cumplir. Eso está en el colectivo de la mayoría de las personas. Como que es para los que enseñan, o sea, preocúpense ustedes, ¿no? Por eso después la demanda está sobre aquellos que se ocupan de que una verdad vertical se transmita horizontal. ¿Cuándo vamos a tener tal cosa? Pero no puedo ir, pastor. Claro, yo sí tengo que estar clavado, yo sí tengo que estar, yo no puedo faltar, yo no puedo, ¿sí? Pero todo lo demás, que sí. No, lo que pasó que eso es anexia, mente anexia, no encaja nada, o sea, quiere, pero no quiere, puede, pero no puede, o sea, no encaja. Tu vida no encaja con la verdad de Dios. Y como decíamos, empezamos a apilar y va a llegar un día en que, y ese día, no voy más. ¿Cuál fue el problema? Que nunca encajaron las cosas ciertas, quedaron aisladas en su vida. Claro, y yo explotó y, no, la culpa la tiene Dios. No que yo no inquirí, no que yo no me ejercité en la naturaleza que se me dio. Entonces, vuelvo a esto. Pablo lo que está entendiendo es que, ¿cómo decir? Estamos haciendo algo eterno, demasiado voluntario, cuando debería de ser vital. Estamos haciendo algo eterno y celestial demasiado voluntario, cuando es algo vital, determinante. Está pasando, como decíamos, algo, diga conmigo, anexio. No encaja. Estamos dejando demasiado librada a la voluntad de las personas, la iglesia de Cristo. Por eso el ser humano cree que, fíjese cómo es esto, cómo cuando uno aprende, ya entiende diferente. Cuando uno solo aprende sin H, ¿qué es lo que piensa el ser humano? Y que el evangelio es en el tiempo que queremos, cuando podemos y cuando dispongamos de ánimo y tiempo. Fíjese. O sea, y eso nos puede seguir pasando, y Dios nos va a seguir predicando, y va hasta que, qué sé yo, alguien se canse, o el pastor, o los hermanos, y alguien y empiece todo de nuevo, y vuelvan a venir, y vengan gente que se congregan al otro lado, y terminen yéndose porque, claro, no les... Eso. Ahora, eso, si uno no lo entiende en todo el contexto, yo caso la llave, cierro acá y me voy a mi casa. ¿O no? Usted, entendiendo, ¿no haría algo así?
Pero como se está entendiendo, o sea, se nos dio esta tarea, o sea, se replica una verdad vertical que la ves y decís, la pucha, ¿cómo hacemos para que esto se vuelva horizontal y se transmita? Y perdure, ejercitando. No hay otra. Debe ser un poco como el que vuelva al personal trainer, ¿no? El que se va y se anota septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Y el tipo, ahí vino de vuelta, ¿no? Sí, bueno, le hace... Y sabe que en diciembre se va a ir, ya casa la fiesta y ya nos vemos hasta septiembre del otro año, ¿no? Y te cae el otro gordito y vengo a entrenar. O flaquito. Algo así de la iglesia. Otra vez. Esto nos tiene que caer la fecha y decir, por ahí, no es tan, el evangelio no es claro, es 2 más 2. Pero está en nosotros, la gran lucha está acá adentro. Yo como siempre digo, Satanás quedó muy lejos para mí, muy lejos, la verdad. Satanás quedó lejos, no es que no exista, pero no tiene poder. No tiene poder en nuestra vida. Esto sí tiene poder para anular a Dios. Satanás no. Eso es importante entender. Por eso es que hemos hecho muy voluntario lo determinante para la vida del ser humano. Cuando Dios desarrolla su propósito eterno, Él no está esperando que le aceptemos a Él. ¿Cuántos aceptaron al Señor? No está bien eso, porque te cambia toda la perspectiva aceptar nosotros al Señor. Cuando Él nos llama, Él nos acepta a nosotros. Y eso es determinante. Por eso le dice, procura presentarte aprobado, entendiendo que Él te llamó. Él te llamó, pero Él te va a dar de su naturaleza para que lo manifiestes. No va a hacer que sea como tú, como uno es. Por eso es cuando Él desarrolla, a ver, diga conmigo, fuimos salvos. Recién lo hablábamos con Dolita. ¿Sabe que el que está allá afuera, que nunca fue a la iglesia, también es salvo? Fue salvo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. No están notificados. Por eso, esa es la tarea, que sean notificados de que ya han sido salvos para una tarea, mostrarlo a Él. A ver, ¿qué le parece que es la buena noticia? ¿Que usted estaba perdido o que usted fue salvo? Lu, está abierta la puerta, mira. Por favor. Entonces, cuando la Biblia dice que se nos sean abiertos los ojos del entendimiento, diga conmigo, a eso se le llama fe. Que se nos sean abiertos los ojos del entendimiento, a eso en la Biblia se le llama fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre los ojos del entendimiento, lo que Él te está permitiendo es ver como Él ve. A eso se le llama fe. No es que, bueno, me imagino, no. Dios nos permite ver como Él está viendo a la iglesia. Eso cambia nuestro mundo. Eso cambia totalmente nuestro mundo. Trae entendimiento. Fe no es algo que nosotros podemos hacer. Fe tiene que ver con entrenar la naturaleza para poder ver como Él ve, para poder actuar como Él actúa. A eso fuimos llamados. Siempre lo decimos, no fuimos llamados a mejorar esto que humanamente era. No, esto viene a desaparecer para que una nueva criatura sea expresada. Esa es la tarea. Por eso le dice,
ejercítate, estudia. ¿Por qué? Vuelvo a esto, porque no quiere perder a Timoteo. Esto es importante. Yo hago una pregunta, como siempre, ¿no? Esas preguntas pero no es para contestar, ¿no? De acá a 15 años, ¿nos seguiremos viendo? ¿Seguiremos oyendo la verdad presente, manifestándolo a Él acá o en donde Dios define enviarnos? Todo depende de cómo yo me ejercite, no lo que yo defina. Si es Dios en nosotros, todos hoy nos tendríamos que volver viejos y seguir viéndonos en el mismo camino. Si no nos vemos, es quizás porque Dios nos movió a un lugar porque Él determinó que era necesario hacerlo. No porque nosotros, vuelvo a decir, cuando nosotros ejercitamos la naturaleza que se nos fue dada, no tenemos problemas con personas, tenemos problemas por lo que creemos. Entonces, nada que diga una persona nos puede mover. Nada que algo humanamente lineal se hable me puede mover. Nada podrá, claro, es maravilloso, nada podrá separarme del amor de Dios, ni lo alto ni lo profundo. Pero mi hermano sí. Pero fulano sí. Entonces una mentira. Es un versículo el que aprendiste. ¿Se aburrió o no? Ahora, por ahí uno diría, amén, pastor, de acá a 15 años nos vamos a ver. No alcanza. Hay que ejercitar la naturaleza. Solo la naturaleza ejercitada. Seguir con el mismo hambre, con recibiendo la misma palabra para maximizar, para que algo mayor produzca lo que estamos oyendo. Y eso, digamos, vendrá por entrenamiento. Eso viene por entrenamiento. ¿Y qué? Y por haber creído en la naturaleza que tenemos, que es del Señor, que es operativa en nosotros. Y eso se debe notar porque es lo que nos hace competentes, ministros competentes. Procura presentarte aprobado. Ahí decíamos que la palabra es aceptado en Cristo, ¿sí? Aceptado en Cristo. A ver, ¿por qué? Y escuche bien. ¿Por qué aceptado en Cristo? Porque ahí no corre riesgo nuestras decisiones. Cuando no somos aceptados en Cristo, nosotros no nos vemos en Cristo, cualquier cosa que venga humanamente nos va a sacar. Cualquier cosa que pensemos nosotros nos va a sacar. Pero dice, si te encuentras en Cristo, ya ahí eres intocable. Ni tu alma te puede tocar y desviar. ¿Entiendes? Porque es en Cristo, dice el Señor, es la única seguridad. No me decía, amén fuera, levantar la gloria a Dios. Es mentira. Es mentira. De acá no te veo más. Pero ahora en Cristo eso resguarda y blinda, porque ya no decides, sino que decide lo que entrenaste. Por eso es que esa naturaleza es operativa en nosotros. Es decir, que todo lo que baja horizontal o verticalmente de Dios no corre riesgo acá. Lo que Dios me habló queda porque estoy en Cristo. No solo lo aprendo, lo aprendo. Ustedes no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, dice. Habéis aprendido así a Cristo. Está hablando de eso. No aprender. Que lo horizontal no ponga en riesgo lo vertical. Por eso dice, porque ya le pasó a Demas, en Tesalónica y a otros que figuran, ahí dice Figelo, Juan Marcos, Hermógenes, 2 Timoteo 4:16, eso está ahí. Ahora, si yo me veo aceptado en Dios, ¿qué es lo que voy a hacer?
Diga conmigo, voy a usar bien la palabra de verdad. Solo si me veo aceptado en Cristo, voy a usar bien. Eso es lo que Pablo lo está direccionando a Timoteo. Voy a poder usar bien esa palabra. Pero no es el buen uso de la palabra por lo que digo de la boca para afuera, lo que le está diciendo. ¿Sí? No es porque me sé el versículo. El buen uso de la palabra es por la fuente de la que sale la palabra. La vida que porto, la naturaleza de Dios en mi vida. Esa es la fuente. Usa la palabra bien. Y esa es la palabra que viene a mi espíritu acompañada de la palabra. ¿Ven? Yo leo las escrituras, pero hay algo que viene a mi espíritu que se revela y dice, wow, y lo dimensiona y lo celebra. Eso es el que usa bien la palabra, de verdad. No el que predica lindo, no el que predica adecuado, no. El que cuando, por la naturaleza ejercitada que tiene, lee la palabra, se dispensa en su espíritu y dice, wow, esa es la palabra viva y eficaz. No es la lectura de la Biblia, es la palabra viva, la que produce vida y me vuelve efectivo. Esa es la palabra de verdad. Que usa bien la palabra no es el que predica, no es el que se sabe la Biblia, es el que por la naturaleza ejercitada que tiene expresa en todo tiempo esa vida y en todo lo que hace. Por eso dice que hoy no nos falta palabra, nos falta entrenamiento. No falta palabra, falta entrenamiento. Cuando viene la palabra de Dios y no hay entrenamiento, allí lo que se produce es religiosidad. Cuando solo se recibe la palabra escrita y no hay entrenamiento, nuestra naturaleza no está entrenada, lo que se produce es religiosidad, algo que Dios no es. Produce algo que Dios no es en la vida de las personas, usando el nombre de Dios. ¿Qué Pablo está tratando de decir? Ya vamos terminando. Aquello que él no puede hacer, que eso que le está diciendo Timoteo, y lo que te estoy diciendo viene de Dios. Yo no puedo hacer más que tratar de ubicarte en el contexto, ¿sí? Pero eso va a venir de Dios para con tu vida. Por eso es que el mundo horizontal es hostil. Hoy el mundo en el que vivimos, el hombre sin Dios, es hostil. Pero esto, ¿qué es lo que fíjese? Cuando una verdad baja, esto se tiene que equilibrar para poder expresarlo. Pero este mundo es hostil. Entonces tiene que haber un verdadero equilibrio en aquel que lo va a transmitir. No puede quedar conformado al mundo porque va a desvirtuar lo que baja. Por eso dice, no os conforméis al espíritu de este siglo. ¿Por qué? Porque si no la palabra la verdad se va a desvirtuar cuando la quiero expresar. Por eso es que, vuelvo a esto, necesita estar ejercitado. Pero fíjese, allí la palabra que usa Pablo es justa, y con eso vamos terminando. La palabra que usa, dice que usa bien, la palabra de verdad es, la tengo aquí. Bueno, suena fea, pero ortomeo. Esa es la palabra que usa. Dice, el que usa bien la palabra. Allí la expresión ortomeo significa nivel y plomada. Míreme. Plomada y nivel. A Dios no se le escapa nada. Pablo le está diciendo a Timoteo, la plomada baja, pero ocúpate en que en el nivel esté claro, porque esto produce esto. Que una verdad celestial y eterna, cuando baje, tenga el nivel adecuado para ser expresada en el mundo. Procura tener la plomada y el nivel para expresar lo que te baja.
Entrénate de tal manera que tu vida, escuché, entrénate que tu vida sea coherente. Que lo que Él está diciendo, tú lo vivas coherentemente, a pesar del mundo en el que vives. Ese es el nivel, eso es ortomeo. Coherente a lo que Dios te dijo con lo que tú dices y vives. En el Antiguo Testamento, ¿qué hacía Dios? Tiraba plomada. Dios y el hombre. Moisés, Noé. Sí, Señor. Sí, Señor. Alguno que por ahí, pero por propósito, le dijo, Señor, ¿por qué no revés esta situación? Pero no es que solo por propósito, ¿sí? No es que Dios no, pero siempre era de arriba hacia abajo. Él tiró plomada, ¿sí? Diga, pero venido Cristo, nos dio el nivel. Para que lo que a plomo se soltaba, a nivel se establecía. Con Cristo se nos dio el nivel, el fundamento. Allí la palabra ortomeo significa la calidad del arquitecto para que el edificio no salga cruzado. A plomo y a nivel. Qué feo un edificio, ¿no? ¿Sí? Pero dice es la calidad del que va a ejecutar. No solo lo hará a plomo, sino que también lo hará a nivel. Pablo cuando fue al cielo y bajó, esto de bajó me suena raro porque ¿quién dice que el cielo está arriba? ¿Qué quiso decir, pastor? No, eso, que nosotros, Dios está en el cielo. ¿Y qué? No, todo. El cielo es un todo. Entonces cuando Pablo, pues bajó, no, saque eso. Cuando Pablo va al cielo, fíjense lo que él, como que claro, ¿no? Que es Pablo y que ha entendido de la gracia de Dios. Porque él, a pesar de haber visto todo lo que vio, cuando él volvió, dijo, yo me he hecho al judío, al hebreo, o sea, por más que vi una verdad revelada extraordinaria de Dios, cuando bajé en lo horizontal, me hice para nivelar lo que Dios a plomo me había soltado. No es que dije, soy un creído y vi esto y todo lo que está acá no sirve. No. Me hice para lograr el nivel de lo que había visto. O sea, vi la iglesia del Señor y Él advierte los riesgos del humanismo que hay. Eso es lo que le está tratando de decir. Por eso le dice a Timoteo, qué feo que dice Bartomeo, ¿no? Timoteo, procura entender que el ejercicio te va a llevar a ser el que tenga una vida coherente, ¿sí? Que lo que recibe de Dios lo vive y lo expresa en el mundo horizontal. Mantente vertical en lo que Dios dice, pero aprende a doblarte para establecerlo horizontalmente. Aprende. A ver, ¿cuándo uno se puede doblar? ¿Cuándo? Cuando está ejercitado. Si no está ejercitado, hacia abajo y no subo. ¿Sí? Pero dice, aprende a doblarte, ejercítate para bajarte al horizontal sin perder la verdad vertical, ¿sí? Para establecerla de manera horizontal. Ejercítate. Si no te ejercitas, por más que baje esto, nunca se va a expresar. La única manera de poder doblarnos sin rompernos es ejercitándonos. Entonces, ¿alguna vez escucharon la palabra logos? Sí. ¿Sí? La palabra logos. ¿Sí? Está en este pasaje. Y es la palabra de verdad. Esa es la expresión. De verdad es la palabra logos. ¿Sí? Está en muchas partes igual.
Con esto sí terminamos. Ahí la palabra de verdad diga conmigo una palabrita más y ya terminamos. Aletheia. En este contexto que lo está diciendo, todas estas palabras lo está diciendo en este contexto. Y tiene como figura, fíjese, aletheia. Escuche bien. Tiene como configuración aletal. Aletal. O sea, ejercítate para que seas cubierto de una letalidad que te mate. Aletal. Cuando te ejercitas, te cubres de cuestiones que vengan a matarte. Que usa bien la palabra de verdad. Por el ejercicio estás blindado, estás fortalecido y nada de lo que quiera venir a matarte o a romperte lo puede hacer. Aletal, algo que está en contra de lo letal, algo que te cubre de lo letal. Por ejercicio te va a librar de la muerte en todos los sentidos, como un cuerpo físico. Si me entreno, si me preparo, ¿de qué me va a librar? Y de una muerte temprana, de enfermedades, de un montón de... Es lo mismo. Cuanto más me ejercito en la naturaleza que se me ha dado, más voy a... O sea, lograr tener, como siempre digo, una persona hasta lo último, tiene que ver con esto. Vuelvo a decir, de acá a 10, 15 años nos tendríamos que seguir viendo los rostros. Si eso no pasó, nos tendríamos que preguntar, ¿y qué pasó? ¿El pastor desbarrancó o yo solo aprendí? Yo me tengo que hacer esa pregunta. El alma no se la va a hacer. Tiene un orgullo tan grande que no se lo va a hacer. Pero tenemos que aprender eso, a preguntarnos, a inquirirnos. Por eso decía, en lo espiritual es lo mismo, ejercitarnos en la fe, que es la verdad que nos preserva. Timoteo, cierro con esto, mantente a nivel y aplomada, porque el fin ya es conocido, manifestar a Cristo. Sin nivel y sin plomada no se puede manifestar a Cristo. Tiene que ser coherente lo que recibo de lo que expreso.